Fabio Agostini acaba de cruzar una línea que nadie en esa casa esperaba. Le metió un puñetazo en el pecho a Kenny Rodríguez con tanta fuerza que la producción entera salió corriendo a separarlos antes de que esto se convirtiera en algo mucho peor. Y no estamos hablando de un empujón, no estamos hablando de un roce accidental. Estamos hablando de un golpe directo, con intención, delante de todos, en medio de una convivencia que ya estaba al borde del colapso. La casa entera se paralizó. Algunos gritaron, otros se quedaron mudos y Kenny quedó ahí parado, tocándose el pecho, procesando lo que acababa de pasar mientras todos lo miraban. Esto no fue un malentendido. Esto no fue una broma que se salió de control. Esto fue violencia física en vivo y ahora todo el juego cambió. Porque lo que pasó entre Fabio y Kenny no es solo un pleito entre dos participantes, es el detonante de algo que venía cocinándose desde hace días y que ahora explotó de la peor manera posible. La intervención de la producción no fue casual, fue urgente, fue necesaria. Y eso ya te dice todo lo que necesitas saber sobre qué tan grave se puso la situación. Cuando el equipo de producción tiene que entrar corriendo a frenar algo, es porque la cosa se salió completamente de las manos. Y ahora la pregunta que todos se están haciendo es, ¿qué va a pasar con Fabio? ¿Va a haber sanción? ¿Va a haber expulsión? ¿O esto va a quedar como una simple advertencia que solo va a alimentar más rencor? Pero antes de llegar a eso, hay que entender cómo llegamos hasta aquí, porque este golpe no salió de la nada. Este golpe es el resultado de semanas de tensión acumulada, de roces constantes, de alianzas que se formaron y se rompieron, de egos que chocaron una y otra vez hasta que alguien perdió el control. Y ese alguien fue Fabio. Pero para entender por qué Fabio reaccionó así y por qué Kenny terminó siendo el blanco, hay que mirar el mapa completo de lo que estaba pasando en esa casa. Desde que empezó esta temporada, Fabio se posicionó como uno de los participantes más fuertes, no solo físicamente, sino en términos de presencia. Fabio es de los que no pasan desapercibidos, es de los que hablan fuerte, que ocupan espacio, que marcan territorio, y eso, en un reality show, puede ser una ventaja enorme o puede convertirte en un blanco gigante. Porque cuando eres tan visible, cuando impones tanto, siempre va a haber alguien que quiera retarte. Siempre va a haber alguien que sienta que tienes demasiado poder y que hay que bajarte de ahí. Y en este caso, ese alguien era Kenny. Kenny Rodríguez llegó a la casa con una estrategia completamente distinta. Kenny no es de los que buscan el conflicto directo. Kenny es más calculador, más observador. Es de los que esperan el momento indicado para moverse, de los que prefieren trabajar desde las sombras, armando alianzas, ganándose la confianza de la gente y dejando que otros se quemen mientras él se mantiene limpio. Y esa diferencia de estilos entre Fabio y Kenny era una bomba de tiempo, porque Fabio veía a Kenny como alguien falso, como alguien que jugaba sucio sin ensuciarse las manos, y Kenny veía a Fabio como alguien impulsivo, como alguien fácil de provocar, como alguien que tarde o temprano iba a explotar. Y tenían razón los dos, porque lo que pasó esa noche no fue un arranque de locura de Fabio. Fue el resultado de días de provocaciones sutiles, de comentarios que se quedaban en el aire, de miradas, de risas en el momento equivocado, de pequeñas humillaciones que se fueron acumulando hasta que Fabio sintió que ya no podía aguantar más. Kenny sabía exactamente qué botones presionar, y los presionó todos. Pero lo que Kenny no calculó fue hasta dónde estaba dispuesto a llegar Fabio. Y cuando Fabio finalmente reaccionó, lo hizo de la peor manera posible. El golpe llegó en medio de una discusión que empezó por algo completamente tonto. Una broma, un comentario, algo que en cualquier otro contexto hubiera pasado desapercibido, pero en esa casa, con esa tensión, con ese historial entre ellos, ese comentario fue la gota que derramó el vaso. Fabio se le fue encima. Kenny intentó mantener la calma, intentó seguir con su juego de hacerse la víctima, de no caer en la provocación, pero Fabio ya no estaba escuchando. Fabio ya no estaba pensando. Y entonces vino el puñetazo, un golpe seco, directo al pecho, con toda la fuerza. Kenny se tambaleó hacia atrás, se llevó la mano al pecho y por un segundo todos en esa sala se quedaron congelados. Nadie se movió, nadie respiró, porque lo que acababan de ver no tenía vuelta atrás. Fabio acababa de cruzar la línea más peligrosa que puedes cruzar en un reality, la violencia física, y en ese instante todo cambió. Los gritos empezaron casi al mismo tiempo. Algunos participantes se levantaron de un salto, otros se quedaron sentados sin saber qué hacer, y la producción entró corriendo como si la casa se estuviera incendiando. Porque eso es exactamente lo que estaba pasando. La situación se estaba incendiando. Y si no la frenaban en ese momento, esto iba a explotar en algo mucho peor. Los productores se metieron en medio, separaron a Fabio de Kenny y empezaron a sacar a la gente de la sala. Pero el daño ya estaba hecho. El golpe ya había caído. Y ahora todos tenían que lidiar con las consecuencias.
Kenny se quedó ahí parado, todavía tocándose el pecho, con una mezcla de shock, humillación y rabia en la cara. Porque esto no solo fue un golpe físico, fue un golpe a su imagen, a su estrategia, a todo lo que había construido hasta ese momento. Kenny había pasado semanas posicionándose como el tipo tranquilo, el que no se mete en problemas, el que juega limpio. Y ahora estaba ahí, frente a todos, como la víctima de un ataque violento. Y eso lo ponía en una posición complicadísima, porque por un lado ser la víctima puede darte simpatía, puede hacer que la gente se ponga de tu lado, pero por otro lado también te hace ver vulnerable, te hace ver débil, y en un juego donde la percepción lo es todo, eso puede ser mortal. Fabio, por su parte, se dejó llevar por los productores sin oponer resistencia, pero en su cara no había arrepentimiento, había rabia todavía. Había esa sensación de que si lo soltaban, iba a volver a ir por Kenny, y eso es lo que más asustó a todos, porque Fabio no parecía alguien que acababa de cometer un error, parecía alguien que sentía que había hecho lo correcto. Y esa falta de conciencia sobre la gravedad de lo que acababa de pasar es lo que pone todo en riesgo. Porque si Fabio no entiende que lo que hizo está mal, ¿qué le impide volver a hacerlo? Y aquí es donde la cosa se pone realmente delicada. Porque ahora la producción tiene que tomar una decisión, y esa decisión va a cambiar el rumbo de todo el juego. Van a expulsar a Fabio, van a sancionarlo, van a dejarlo con una advertencia, porque cada una de esas opciones tiene consecuencias enormes. Si lo expulsan, Fabio se convierte en el villano de la temporada, pero también se convierte en mártir para los que lo apoyan. Si lo sancionan pero lo dejan, el mensaje que mandan es que la violencia tiene consecuencias, pero no tan graves como para sacarte del juego. Y si solo le dan una advertencia, entonces están diciendo que un puñetazo no es suficiente para cruzar la línea. Y eso abre la puerta a que otros participantes sientan que pueden hacer lo mismo. Pero más allá de lo que decida la producción, lo que ya pasó es que la casa se dividió, porque ahora cada participante tiene que elegir un bando. Están los que creen que Fabio se pasó de la raya, que lo que hizo es imperdonable, que no importa cuánto lo hayan provocado, la violencia nunca es la respuesta. Y están los que creen que Kenny se lo buscó, que estuvo jugando sucio durante semanas, que estuvo provocando y provocando hasta que Fabio explotó. Y que en el fondo Kenny es tan culpable como Fabio de lo que pasó. Y esa división no es solo moral, es estratégica. Porque dependiendo de qué lado elijas, estás definiendo con quién vas a jugar de aquí en adelante. Estás definiendo quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos. Y en un juego donde las alianzas son todo, esa decisión puede ser la diferencia entre llegar a la final o salir en la próxima eliminación. Lo que pasó entre Fabio y Kenny no fue solo un momento de tensión, fue el punto de quiebre de toda la temporada, porque a partir de ahora nada va a ser igual. Las alianzas que parecían sólidas van a empezar a tambalearse, la gente que se mantenía neutral va a tener que tomar una postura, y el clima en esa casa va a estar tan pesado que cualquier cosa puede detonar el próximo conflicto. Porque la verdad es que este golpe no resolvió nada, solo abrió más preguntas. ¿Fabio va a seguir en la casa? ¿Kenny va a buscar venganza? ¿La producción va a poner reglas más estrictas? ¿Los demás participantes van a sentir que ahora todo vale? Y la pregunta más importante de todas, ¿esto fue el final de algo o apenas el principio de una guerra que va a destrozar a todos los que están adentro?